La mujer siempre es muy argüendera, chismosa, suelta de boca. Y eso fue lo que la hizo caer en el paraíso terrenal. El demonio no sabía. Le sacó la sopa a Eva y luego utilizó esas palabras que Eva le dijo para engañarla, para urdir la trama del engaño y obligarla o presionarla a la desobediencia. Pero cuando Dios va a castigar a Eva y a Adán, van a ver lo que dice. Luego que se abrieron entre ambos los ojos y como echasen de ver que estaban desnudos, este ya es el versículo 10 del capítulo 3, cosieron o acomodáronse unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales o ceñidores. Acuérdense lo que hablamos la clase anterior sobre las modas, no repito más. Y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba por el paraíso, al tiempo que se levanta el aire después del mediodía, o sea, por la tarde, Adán con su mujer, de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso, se escondían. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y díjole, ¿dónde estás? El cual respondió, he oído la voz en el paraíso y he tenido miedo y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo y así me he escondido. Replicóle, pues ¿quién te ha hecho advertir que estás desnudo? Sino el haber comido del fruto del que yo te había vedado que comieras. Respondió Adán, la mujer que tú me diste por compañera me ha dado del fruto de aquel árbol y lo he comido. Y dijo el Señor Dios a la mujer, ¿por qué has hecho tú esto? La cual respondió, la serpiente me ha engañado y he comido. Dijo entonces el Señor Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita tú eres, o seas entre todos los animales y bestias de la tierra. Andarás arrastrándote sobre tu pecho y tierra comerás todo el tiempo de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza. Y tú andarás acechándole a su calcañar. Dijo asimismo a la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido. O sea, antes del pecado, la mujer era libre. La mujer no dependía de Adán. La mujer no estaba sometida al marido. El error del modernismo y del liberalismo es querer en estos tiempos, sobre pretexto de la liberación de la mujer, están tratando de devolverle a la mujer su lugar, solo que la mujer no está redimida. La mujer, para que pueda volver a ser libre de todo esto que Dios le puso, necesita primero ser redimida, volver a su estado original, de gracia original. Y mientras la mujer no venga a estar en su estado de gracia original, definitivamente no puede estar libre, no puede liberarse. Porque la liberación de la mujer se tiene que dar por la gracia, o sea, Dios la tiene que liberar de su carga. Porque Dios fue el que le dio la carga en el paraíso terrenal. ¿Sí van entendiendo? Sí. Dios le puso esa carga en el paraíso terrenal y el hombre no se la puede quitar. Algunos detractores de la Biblia dicen que la iglesia y el judaísmo son machistas 100%. Hay que reconocer que sí, que después los guías espirituales han utilizado esto para acrecentar el machismo y el poder del hombre sobre la mujer. Pero aquí dice, multiplicaré tus trabajos y miserias, en tus preñeces con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Y Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa, con grande fatiga sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás de los frutos que den las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de la que fuiste formado, puesto que polvo eres y a ser polvo tornarás. Y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, esto es vida. Eva significa vida.
atento a que había de ser madre de todos los vivientes. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y las vistió. Y dijo, ved ahí a Adán, que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues echemos desde aquí, no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de conservar la vida y coma de él y viva para siempre. Y lo echó el Señor Dios del paraíso, de deleites, para que labrase la tierra de que fue formado. Y desterrado Adán, colocó Dios delante del paraíso de delicias un querubín con espada de fuego, el cual andaba alrededor para guardar el camino que conduce al árbol de la vida. La mujer se va a salvar por la crianza de sus hijos. La mujer se va a salvar por la crianza de sus hijos. Eso está establecido en toda la Biblia. Cuando vemos a los grandes matrimonios de Abraham con Sara, ¿sí? De Jacob con Rebeca, de José con Raquel. Cuando vamos a ver a los grandes hombres, y vamos a ver también el trayecto del Antiguo Testamento de las grandes mujeres, porque hay grandes heroínas, grandes santas, mujeres muy santas en el pueblo de Israel, vamos a encontrar que se salva por la crianza de sus hijos. La misión de la mujer es educar a los hijos. Es el sacerdocio de la mujer. Si podemos hablar del sacerdocio de la mujer, tenemos que hablar de la crianza de los hijos. También el hombre tiene la responsabilidad. Pero la educación está más sobre la madre, puesto que la mujer fue la que causó la entrada del pecado en la pareja. ¿Sí? Y precisamente por esa misma razón, Dios le ha dado a la mujer una fuerza que no le ha dado al hombre. Está comprobado científicamente que cuando hay nacimientos, las niñas nacen con mayor fuerza física que los varones. Hay un mayor índice de mortandad en niños varones que de mujeres. Y un hombre, el corazón de un hombre no resistiría los dolores y la presión arterial de una mujer en estado de parto. Por lo tanto, aunque la mujer aparentemente ha sido la más castigada y la más agobiada por Dios, ha sido la más dotada en todos los aspectos. A la mujer Dios le dio la intuición. La mujer conoce por intuición lo que está pasando. O sea, hay una misteriosa conexión con Dios. Como que Dios, a pesar del pecado, no se quiso desconectar totalmente de la mujer. Por eso la madre es intuitiva y detecta los errores de los hijos y tiene esa cosa en su corazón que le dice cuando algo anda mal. Tiene ese apoyo de Dios que el hombre no tiene. El hombre tiene que descubrirlo. El hombre lo tiene, pero tiene que descubrirlo. El hombre tiene que trabajarlo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Quieres la intuición? ¿Quieres la sabiduría? Tienes que trabajar. Te va a costar. Y a la mujer, en atención a la crianza de sus hijos, Dios le da la sabiduría. Y tenemos mujeres muy heroínas. Tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a Raquel, tenemos a la que le cortó la cabeza a los Fernes, Judith, tenemos a otras grandes mujeres, a Esther, y vamos a ver otras grandes mujeres. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen las cartas de San Pablo, van a ver que toda la evangelización entró a Europa gracias a las mujeres. Ven las cartas de San Pablo y dice, y doy gracias a fulana, y doy gracias a sultana. Habla de mujeres. San Pablo habla de mujeres. Pero hay que entender eso, que la misión de la mujer es muy grande. Pero la misión de la mujer, Dios fue el que se la impuso, no se la impuso a nadie. Así como Dios estableció el vestido, también estableció la misión de la mujer. Por lo tanto, nadie tiene autoridad, ni siquiera un papa, ni un obispo, ni los sacerdotes tienen autoridad para hacer que la mujer se libere. El que la tiene que liberar es Dios. Y cuando la mujer entra al estado de gracia, se libera automáticamente. Y tenemos el caso de la Santísima Virgen María. Ella nació en estado de gracia. Sin embargo, se comportó como una mujer pecadora en el sentido de que ella no se sentía digna. Ella sabía que estaba en gracia. Y sin embargo, su manera de actuar fue siempre luchar para vencer como cualquier ser humano. ¿Me entiende?
Y aunque estaba en estado de gracia, ella siempre su actuar fue de luchar para vencer, como cualquier persona que lucha para vencer y alcanzar la gracia. Sin embargo, ella es un caso excepcional, pero tenemos otras mujeres que se liberan. Tenemos a la Magdalena. ¿Cómo se libera? ¿Eh? Y la Magdalena en el Via Crucis, en el pie de la cruz, tiene un lugar que ni la Virgen tiene. La Virgen Santísima está entre la cruz de Dimas y la cruz de Cristo parada con San Juan, pero Magdalena está abrazada a los pies de Cristo. Sobre ella cae la sangre de Cristo, cosa que ni a María le sucedió. O sea, todo eso está hablando de lo que es la mujer, pero la mujer tiene que cumplir con su propósito. ¿Y qué tuvo que hacer Magdalena para poder liberarse? Para que la gracia la liberara, fue entrar al estado de castidad. Vamos a ir entrando poco a poco en este tema porque en la ermita se habla mucho de la castidad. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No hay nada que quede en duda sobre esto? Quería preguntarle cuál era el árbol del... El árbol del bien y del mal es el árbol del conocimiento de la naturaleza. Adán y Eva quisieron conocer cómo funcionaba todo. De vivir para siempre. Y el árbol de la vida es el árbol de la inmortalidad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros hubiéramos vivido para siempre. Pero no existiría. Pero ya que después de pecado, Después de haber pasado un tiempo prudente sobre la tierra, en un aprendizaje, hubiéramos sido arrebatados al cielo. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios inicial. El plan de Dios era crear a la humanidad en estado de gracia y de inocencia. Fueron criados para gozar. El jardín de delicias, el Edén. Dios nos creó para gozar. Dios no nos creó para sufrir, ni para llorar, ni para estar enfermos. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero como no quisimos aprender a través del placer, entonces nosotros mismos nos hicimos acreedores al dolor. ¿Sí? Y entonces el Señor ahora quiere, es una obra sabia, el castigo de Dios es sabio porque ahora Dios quiere que nosotros valoremos eso que perdimos y que no lo ganemos, para que no nos sintamos que somos borrones. También no es castigo, si lo vemos bien no es castigo, es que Dios dice, bueno, ahora para que valores, para que te des cuenta y que te ganes. ¿Quieres el cielo? Bueno, te lo doy, pero gánatelo pues. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó contestado tu pregunta? Padre, y eso de que la mujer no está redimida por el pecado original. La mujer no está redimida. La mujer está redimida. Todos estamos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Pero la mujer para liberarse tiene que llegar a esa redención. El hombre no alcanza la redención de Cristo que ya está realizada. En cierta forma los evangélicos tienen la razón. Cristo ya murió por ti. Ya no tienes por qué sufrir. ¿De acuerdo? Pero entonces pórtate como redimido. No peques. Pórtate como no peques. ¿Sí? No quieres sufrir, no quieres hacer penitencia, no quieres ayunar. Pórtate como redimido. Por eso en la ermita la Virgen dice, yo no quiero que aquí ayunen, ni quiero que aquí hagan penitencia de golpes y eso. Quiero que hagan la voluntad de Dios. Punto. Es lo que dice en la Nueva Jerusalén. Desde un principio decía mamá, no hay mejor penitencia que cada quien cumpla con sus obligaciones. Porque la voluntad de Dios es que seamos felices. Pero el hombre en un principio no fue creado ni para fornicar, ni para emborracharse, ni para drogarse, ni para matarse, ni para hacerse la guerra, ni para odiarse. Ese no fue el plan divino. El plan divino es vivir feliz en la tierra, pero viviendo en armonía. ¿No quieres hacer penitencia? Vive en armonía, no peques. No maldigas, no ofendas. Ve a misa diario, reza tu rosario, pórtate bien, no digas malas palabras, no tengas malos pensamientos. No hay problema si no ayunas. Vive como redimido. Si tú realmente crees que ya Jesús te salvó en la cruz, entonces vive como eso, como un redimido. ¿Sí? Pero si vivimos si creemos que ya Cristo murió por nosotros, pero seguimos pecando, entonces no vivimos como redimidos, vivimos como irredentos. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Santiago que nos salvamos por la fe
y por las buenas obras, porque las buenas obras confirman la fe. O sea, yo creo, Fer, que si después de que había pecado Adán y Eva, entonces echémoslos de aquí, no sé que vayan a comer del árbol de vivir para siempre. O sea, si comían ellos de ese árbol, podían quitar su pecado que habían hecho anteriormente. No, ese era el problema, que no estaban redimidos. Si ellos hubieran comido del árbol de la inmortalidad, hubieran sido unos monstruos sin morir. Porque el plan de Dios era vivir en esta tierra, aprender y luego irnos al reino de los cielos. Así es que aunque se estuviera multiplicando la raza humana, nos estaríamos yendo al reino de los cielos. Y Jesucristo de todas maneras iba a venir al mundo. Estaba escrito que llegando el término del culmen de los tiempos, la cúspide de los tiempos, Jesús iba a venir al mundo. El pecado fue lo que decidió que el padre no puede arrepentirse de sus designios. Él no se arrepiente, y cuando habla de arrepentimiento lo hace solo para que el hombre se dé cuenta de la gravedad de su pecado. Cuando va a mandar el diluvio dice: me arrepiento de haber creado al hombre porque se ha vuelto muy carnal. ¿Por qué? Porque yo lo creía muy espiritual. ¿Sí? Pero no es que se arrepienta de haberlo creado, sino es una forma en que le habla Dios a Noé para que para que Noé se dé cuenta de la gravedad de la situación. ¿Sí? Entonces, Jesús de todas maneras iba a venir al mundo. Pero el propósito de la venida de Jesús, si no hubiera habido pecado, hubiera sido de gloria, de triunfo, de algo maravilloso. ¿Sí? Entonces, todo el plan divino se lo echamos a perder. Pero como en él no cabe el arrepentimiento, entonces él decide. Él no va a cambiar sus planes, pero encuentra un camino. Y el camino es el desierto, la penitencia a lo largo de los siglos para redimir al hombre. De ahí que San Juan dice que tanto amó a Dios al mundo que le envió a su Hijo nacido de mujer para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea, el mismo Dios propone el remedio. Cuando vemos la Biblia desde ese punto de vista, entonces vemos la grandeza del poder de Dios y la grandeza del amor de Dios. Bien. Tenemos en la primera de Corintios, capítulo 6. No, capítulo 6, sí, versículo. Dice el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Está recordando San Pablo las palabras de Dios en el paraíso. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Entienden? Ahora tenemos, dice San Pedro en la primera de Pedro, capítulo 3, en adelante: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué es lo que les he dicho en las misas? Que cuando un hombre tiene una mujer o unas hijas que se visten honestamente, la gente dice: mira, respeta a su marido. Pero el que trae a su mujer y a sus hijas mal vestidas, dice: mira, se vende esta casa, dice la canción. Anda ofreciendo a su mujer al mejor postor, a ver quién se le echa primero. Con perdón de ustedes. Con las hijas igual. Vuestro atavío sea en el externo de peinados. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos,
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Porque esa fue la orden de Dios. Tú buscarás a tu marido con ardor y él te dominará. Mientras no te liberes, mientras no no vuelvas a la gracia, así vivirás. Es palabra de Dios. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Los papás del padre Santiago el Mayor, ustedes todos conocen a Santiago el Mayor, ¿verdad? Sí. Santiago el Mayor es tenido por todos como un santo. ¿Por qué santo Santiago el Mayor? El padre. ¿Sabían ustedes que entre sus papás ellos se hablan de usted? Julia le habla de usted a su esposo, oiga usted, y él le habla de usted a su esposo. Entre ellos se hablan de usted. Y ahí se ven los hijos que tienen. Juan Bautista, que digan lo que digan, Juan Bautista es un buen hijo. Rafael, el otro, es un buen hijo. El que le salió medio cabezón es Nacho, pero Nacho, aunque sea medio cabezón, siempre de lo que trabaja allá en Estados Unidos le manda a su madre y le manda a su padre. O sea, son buenos hijos. Pero ahí se ve. Y tienen un hijo que tiene ataques epilépticos, que ha sido su cruz toda su vida de ellos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Está dando consejos para todos, y entre las cosas que dice a los matrimonios, San Pablo dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, el lecho, la cama sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí está hablando de dos cosas San Pablo: fornicarios y adúlteros. Aquí vamos a ver lo que es la fornicación, porque se nos ha dado en los mandamientos, dice sexto, no fornicarás, y está equivocado. La fornicación es tener relaciones anales. Esa es la fornicación. Está hablando de fornicación y adulterio, porque en el matrimonio es pecado hacer uso del sexo por vaso no propicio. Debe de ser por el lugar que Dios destinó, porque muchas veces se prostituyen de esa manera los matrimonios. La fornicación es el acto carnal anal o por la boca. Estoy hablando claro. Y el adulterio, cuando el hombre anda de Cusco por allá con otras mujeres, o viceversa. San Pablo nos habla sobre la castidad y sobre el matrimonio. Es muy claro San Pablo. Aquí vamos a tocar un punto muy álgido. A mí a veces me han criticado porque yo en cierta forma defiendo la relación carnal en la pareja. Papá Nabor ha sido muy insistente allá de que no tengan relaciones sexuales los casados. Y a veces yo he encontrado que hay gente que tiene complejos de culpabilidad muy fuertes. Y se dan casos allá y aquí, de que a veces para no tener familias recurren al onanismo. El onanismo es el pecado de Onán. Onán fue un hombre del Antiguo Testamento y cuando tenía relaciones sexuales con su mujer, en el momento en que se iba a derramar, se separaba de su mujer y se derramaba fuera. Eso se llama el onanismo. Es un pecado grave, son pecados muy graves.
Y a veces para evitar el uso de pastillas, condones, dispositivos intrauterinos o anticonceptivos, los hombres usan ese método. Es un pecado grave. En la ermita, yo he notado que papá tiene mucha predilección por la castidad. Yo estoy de acuerdo con él. Ahorita lo vamos a ver aquí con San Pablo. Papá Nabor tiene toda la razón en ese sentido. La Virgen ha dicho que ya no hay tiempo. Y si papá Nabor presiona de esa manera, en términos generales, ustedes deben de entender que es porque en términos generales el sacerdote tiene que obrar con una norma estricta. Pero en particular tenemos que pegarnos a lo bíblico. Y ahorita lo vamos a ver. Lo que nos dice San Pablo. En cuanto a las cosas, capítulo 7 de Primera de los Corintios. En cuanto a las cosas, vamos a ver, préstamela. Primera de Corintios 7. En orden a las cosas sobre que me habéis escrito, respondo. Loable cosa es en el hombre no tocar mujer. Loable. Mas por evitar la fornicación, viva cada uno con su mujer. Y cada una con su marido. Para evitar la fornicación. Aquí San Pablo está utilizando fornicación en el sentido, no en el sentido de copula, sino lo está dando en el sentido de pecado, en el sentido de relaciones ilícitas fuera del matrimonio o antes de él. El marido pague a la mujer el débito. ¿Cuál es el débito conyugal? Aquí lo dice San Pablo. El marido pague a la mujer el débito y de la misma suerte la mujer al marido. Porque la mujer no es dueña de su cuerpo, sino que lo es el marido. Y asimismo el marido no es dueño de su cuerpo, sino que lo es la mujer. No queráis defraudaros el derecho al recíproco. Por lo tanto, señores, si están casados, no está prohibida la relación sexual, ni es pecado. Bíblicamente, no es pecado. No queráis defraudaros el derecho recíproco, a no ser por algún tiempo, de común acuerdo, para dedicaros a la oración. ¿Sí? Desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, desde el primer domingo de Adviento, o sea, primer domingo de diciembre, hasta que nace el niño Jesús. Son tiempos en que la iglesia ordena castidad absoluta a las parejas y deben de guardarlo. Y si no lo guardan, pecan mortalmente. De ahí en fuera, los demás tiempos del año, y pueden tener relaciones sexuales. No es pecado. Aquí está en la Santa Escritura. De común acuerdo, para dedicaros a la oración. Y después volved a cohabitar. Lo dice la Vulgata con las palabras cohabitar. Después volved a cohabitar. No sea que os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Os tiente Satanás como le presenta, se le aparece en forma de otra mujer al marido o de otro hombre a la mujer por estar guardando castidad. Esto lo digo por condescendencia, que no lo mando, es de consejo. El guardar castidad en el matrimonio es de consejo, nunca de precepto, no es mandato. Ni en la cuaresma. Ni en los días de guardar por ejemplo. En los días de guardar, sí. Sí es mandato. Sí, es mandato. Sí. Pero aquí lo dice él. Está hablando en términos generales. Recordemos que todavía en este tiempo no se respetaba la cuaresma en esa norma.
Fueron cosas que se fueron introduciendo como disciplinas dentro de la iglesia para hacer más explícitos los textos bíblicos. O sea, el Espíritu Santo fue inspirando a la iglesia para que se aclarara esto. Pero en ningún momento está prohibido. Se los digo para que cuando se acercan a confesar, luego a veces se acusan de eso conmigo, no se sientan culpables. Respeten los tiempos de penitencia. Eso sí, ¿me entienden? Fuera de eso, para evitar la fornicación, tenemos que entender, hay hombres que son de naturaleza muy fuerte y también hay mujeres que son de naturaleza muy fuerte. Y yo he visto personas que si no se casan se vuelven locas. Hombres y mujeres. Sí. Allí ya son cosas hormonales, fisiológicas, que tenemos que entender. ¿Sí? A la verdad me alegra que fueseis todos como yo mismo. A mí me gustaría que fueran todos como yo, castos y puros. Esa es la forma en la que Papá Nabor presiona. Y en Papá Nabor no hay ninguna duda. Porque pues él tiene la santidad que no tenemos ninguno de los padres. Pero no hay que entenderlo como que está prohibiendo. Aunque muchas veces los otros padres que no entienden bien el rollo sí presionan como si prohibiese. Por eso yo estoy aclarando esto. Esta es la doctrina católica. Todos, dice, a la verdad me alegra que fueseis todos como yo mismo, mas cada uno tiene de Dios su propio don. Señores, para ser castos se necesita el don de Dios. ¿Cómo vamos a obligar a alguien a guardar castidad si no tiene el don de Dios? ¿Sí? Por eso es que muchas veces entran a los seminarios, chicos, o a los grupos, y cuando empieza su desarrollo fisiológico y hormonal, allí se va a ver si tienen el don de Dios o no. Muchas veces crecen y se dan cuenta que no tienen el don de Dios. A veces fue porque alguien los invitó a entrar al grupo, o porque alguien les dijo, porque un padre los invitó y se metieron, porque estaban chiquillos. Al menos mi caso no es ese. Yo ya cuando me fui a la ermita, yo ya estaba bien vivido. Yo ya había tenido novias y me faltaban 8 días para casarme, con bueyes en el corral, gallinas en el corral. O sea, por ese lado a mí no me preocupa. Porque entonces uno ya toma las decisiones y dice uno, sí, Dios me llama, ¿verdad? Y Dios, dice uno, Dios me está dando el don. Porque uno ve luego cuando es el don. Pero hay personas que no. Hay personas que no. Porque eso tiene que ser don de Dios. Quién de una manera, quién de otra. Pero sí que digo a las personas no casadas y viudas, bueno les es y así permanecen. Bueno les es y así permanecen. Como también permanezco yo. Mas si no tienen don de continencia, cásense. Pues más vale casarse que abrazarse. No entiendo para qué lo grabes. Cásense. Si no tienen el don de continencia, cásense. Porque pues más vale casarse que abrazarse en la lujuria. ¿Sí? Pero a las personas casadas mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa por justa causa, no pase a otras nupcias. O bien, reconcíliese con su marido. Ni tampoco el marido repudie a su mujer. Ni aun en caso de fornicación. Ni aun en caso de adulterio. Pero a los demás digo yo mi dictamen, no que el Señor lo manda. A los demás digo yo mi dictamen, mi manera de pensar, no que el Señor lo mande. Si algún hermano tiene por mujer a una infiel y ya está consciente en habitar con él, no la repudie. No es mandato. O sea, se puede separar la mujer en el caso de que el hombre ande de loco por allá, igual el hombre. Pero dice San Pablo, su dictamen, si alguno tiene mujer infiel y admiten el seguir viviendo con ella, que viva con él.
Y si alguna mujer tiene por marido a un infiel y éste consiente en habitar con ella, no abandone a su marido, porque un marido infiel es santificado por la mujer fiel y la mujer infiel santificada por el marido fiel. Creo que más clara no puede estar la doctrina en relación al matrimonio, ¿verdad? De lo contrario, vuestros hijos serían amancillados en vez de que ahora son santos. Pero si el infiel se separa, sepárese, enhorabuena, porque en tal caso ni nuestro hermano ni nuestra hermana deben sujetarse a servidumbre. ¿Fuerzas? Nada. Pues Dios nos ha llamado a un estado de paz y tranquilidad, porque ¿sabes tú, mujer, si salvarás al marido? Y tu marido sabe si salvarás a la mujer. Cuando vemos que el marido, ese es el sentido en el cual a veces sí se pueden ir a la Nueva Jerusalén y dejar al marido. En la ermita a veces les dicen, deja a tu marido y vete a vivir acá, o deja a tu mujer y vete a vivir acá. Es correcto, cuando se hace por Dios. Lo que yo no estoy de acuerdo es que a veces esos consejos se dan de una manera prematura. Porque para poder aconsejar eso hay que primero ver el problema, hablar con los dos, tratar de centrar la situación espiritual, ¿verdad? Porque a lo mejor el marido dice, mira mujer, yo no me voy ahorita a la Nueva Jerusalén. Y si la mujer es paciente, a lo mejor al rato, con la paciencia, el buen ejemplo, dice, bueno, ahora sí ya vámonos, ya me convencieron tus acciones. Pero a veces alguien se quiere ir, o también, si tú me sigues tratando así, eres un desgraciado, yo me voy a largar a la Nueva Jerusalén y a ver qué vas a hacer. Y van allá con los padres y les dicen mentiras en la confesión. Ay, padre, yo soy la mártir. O el mártir, porque también los hay. Yo sufro y me acongojo. Y el padre, pues vente, ¿qué vas a hacer? Aquí te vas a salvar. ¿Y quién te va a mantener? Ojalá y te mueras pronto para que te salves. Pues no, te vas a morir de hambre. Después vas a renegar. ¿Sí? Entonces eso es importantísimo. Pero proceda cada cual conforme al don que Dios le ha repartido y según el estado en el que se hallaba cuando Dios lo llamó a la fe. O sea, traten de vivir, hay que tratar de vivir. Si la Virgen cuando me llamó me encontró soltero, pues hay que tratar de mantenerse soltero. Si la Virgen cuando me llamó casado, pues hay que tratar de mantenerse casado. Pero si alguien, volvemos otra vez, pero si alguien no puede guardar la castidad, porque su naturaleza es muy fuerte, porque no puede controlar los pensamientos, tiene que casarse. Y en la pareja, qué bonito fuera que guardaran castidad las parejas. Desgraciadamente en este tiempo se guarda castidad en las parejas, no se guarda castidad en las parejas. Y si se guarda no es con el fin sagrado, sino es porque ya les anda con una torrutera de hijos, como ahora veníamos platicando con este muchacho, ¿no? Por ejemplo, ellos son 22 hermanos. Hicimos la cuenta, 28 son. Pero, volvemos otra vez. En la ermita a veces se cae en el onanismo y en la gente de acá se cae en el onanismo porque no quieren tener familia y eso no. Si se va a guardar castidad, se debe de guardar castidad por convicción propia, de común acuerdo. Si no se quiere tener familia, guarden castidad, pero de común acuerdo. Pero a veces puede ser que haya el problema de que no se quiere la familia, pero hay problemas más graves, hay problemas más severos, que uno sí tiene el don de continencia y el otro no lo tiene. Uno tiene el don de continencia, el otro no tiene el don de continencia. ¿Qué sucede? Si la mujer le niega el débito conyugal al esposo, el otro va a andar de Cusco por allá. Y no porque quiera andar de Cusco, sino porque no encuentra en su casa una respuesta y su naturaleza carnal lo presiona. Aunque se confiese y aunque comulgue. Allá a veces luego dice, no, pues es que la gracia de Dios, sí, la gracia de Dios, es la gracia de Dios, pero la gracia de Dios siempre obra en unión con la naturaleza humana. La santifica y la transforma. Pero no todos tienen ese don.
Pero proceda cada cual conforme al don que Dios le ha repartido y según el estado en el que se hallaba cuando Dios lo llamó a la fe. Y así es como lo enseño en todas las iglesias. Fue uno llamado siendo circunciso, no afecte parecer incircunciso. Fue otro llamado estando incircunciso, no se haga circuncidar. Nada importa ahora el ser circuncidado y nada importa el no serlo. Lo que importa es la observancia de los mandamientos de Dios. Manténganse pues cada uno en el estado que tenía cuando Dios lo llamó. Fuiste llamado siendo siervo, no te impacientes viéndote en tal condición, antes bien saca provecho de eso mismo, aun cuando pudiera ser libre. Pues aquel que siendo esclavo es llamado el de siervo del Señor, se hace liberto del Señor, y de la misma manera aquel que es llamado siendo libre, se hace esclavo de Cristo. Rescatados habéis sido a gran costa, no queráis hacer esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, permanezca para con Dios en el estado que fue llamado. Este es el sentido que le da Papá Nabor, doctrinal. El que fue llamado, el que cuando conoció a la Virgen, conoció lo que castamente, pues sea casto. Sí, pero volvemos otra vez, es de precepto, es de consejo, no de precepto. ¿Alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hablar? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de decir? Está muy claro. Más o menos en estos términos viene el otro cassette que tiene sobre el matrimonio. Es que esto es muy claro. Porque dice la Escritura que una de las características con las cuales se van a señalar los falsos profetas va a ser que van a venir prohibiendo el matrimonio. Y a veces se puede malinterpretar en la obra de la Virgen eso. ¿Verdad? Yo a los muchachos que vienen de allá a veces les suelto el rollo así y los hago que se sacuden y como se tambalean. Pero lo hago porque no quiero, yo quiero que ellos enseñen a que no que todo lo que les digan se lo crean, sino que analicen. Ahorita por eso ya estoy declarando las cosas. El sentido que papá usa es este. El de las Escrituras. La doctrina católica. Pero en ningún momento está prohibido el débito conyugal, no está prohibido. Al contrario, es pecado mortal negar el débito conyugal. Si la mujer le niega el débito conyugal al hombre, porque no se bañó, porque le huele la boca a cebolla, es pecado. Y tenemos una serie de situaciones que se dan en el matrimonio. A ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar? Debe de ser por amor. En el primer atisbo de lujuria que hay en uno en el otro, deben de suspender. Algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y qué no puedo? ¿Por qué no? Pues que hay lujuria, ¿no? Porque tiene que haber placer, ¿no? Hay cosas que son normales. El placer carnal es algo normal. Por ejemplo, los que se dejan y se vuelven a casar con otra mujer, así un matrimonio, y se vuelven son adúlteros. Adúlteros. La esposa se casa con otro hombre. Es adúltero. Los dos son adúlteros. ¿Se casan o no se casan? El hecho de que se metan con otra persona diferente de la que es su esposa son adúlteros. Si se separan, que vivan castamente después. Los únicos casos en que no se puede hacer uso, por ejemplo, el matrimonio es inválido. El matrimonio es inválido en el caso, por ejemplo, de que los muchachos los lleven a casar presionados porque ya viene un hijo en camino. Yo he tenido casos en Acapulco de muchachos que me llegaban con ese problema. Padre, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? No, no te cases. Hazte responsable del error que cometiste, pero no te cases. Es un error querer casar a los muchachos, porque no tienen amor y a la larga eso va a ser un infierno. Que se hagan responsables del fruto, que cumplan, pero que no se casen. ¿Y entonces se puede casar con otra? Sí. Y viceversa también. Y viceversa también.
Pero tiene que estar viendo por el fruto, por la criatura. Eso sí, tiene que ver por su manutención. Eso sí que ni que. Y es pecado mortal hacerlo antes de casarse. Antes de casarse, sí. Pecados mortales contra el mandamiento de contra la impureza es la masturbación en hombres y mujeres, tocamientos torpes, fornicación, ya vimos que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por eso es el matrimonio. El matrimonio fue puesto para eso. El primer fin del matrimonio es la procreación. No necesariamente se van a tener relaciones para procrear, pero sí que cuando haya relaciones, cuando haya el acto carnal entre la pareja, debe de ser por amor. Por eso en el Japón y en las culturas orientales hay eso. Nunca se juntan ellos, nomás por eso les dije el otro día en la misa, nomás que a veces la gente no entiende lo que les digo y van y le dicen a papá Nahuatl que yo hablo y digo y que soy la desgraciada malo de la novela esa que